Hola a todos y bienvenidos a este podcast de En contra de la ablación femenina o MGF. El día de hoy hablaremos sobre la sexualidad de la mujer relacionada con esta práctica, sus razones socioculturales que justifican las comunidades para que se siga realizando y las consecuencias sexuales. Esto para finalmente entender los argumentos absurdos que engloban la mutilación genital como una buena opción o una obligatoria para mujeres y niñas. Es por ello que primero recalcamos la importancia de una educación e información sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, un tema que influye de manera directa sobre las decisiones de su propio cuerpo. Y para comenzar, tenemos como invitado a un experto en sexología. Mi nombre es Nicolás Tarazona, soy licenciado en psicología y me especializo en sexología. Hablemos sobre un tema que también se ha escuchado, pero no solo orientado a la MGF, sino como algo común que comentan las personas, así como un tipo de mito. Y esto se refiere al estrechamiento de la vagina. Por ejemplo, en el tipo de ablación llamado infibulación, en el que consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal con la creación de un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores y o mayores, la mayoría de veces es realizado por la razón de que el estrechamiento aumentaría el placer sexual masculino. Asimismo, este sería el de sus correspondientes esposos. ¿Esto realmente puede ser cierto? A lo que apunta o lo que se podría responder con respecto a esta pregunta es que puede tener que ver con una mayor sensibilidad o una mayor... Sí, sentir más en el momento de la penetración, ¿no? Como todo más apretado y que el pene sienta más ante una vagina más estrecha. Lo que pasa es que pensar en toda la infibulación y la recolocación de los labios, o sea, es algo totalmente aberrante y perverso hacer algo así para el placer masculino. O sea, habla de una sociedad en la que la mujer es un mero objeto en el que sirve solo para ser penetrado y para darle placer al varón, y que no importa la salud de la mujer, que no importa si ella la pasa bien o no, si ella sufre o no, si tiene infecciones con respecto a eso, si hay una cuestión de lo que se termina haciendo es que todo sale por el mismo agujero, tanto la menstruación, la orina, e incluso a veces hasta se hace un solo agujero y que incluso la caca salga por el mismo, la materia fecal salga por el mismo agujero. Entonces es un foco de infección terrible. ¿La mujer también puede sentir algún tipo de placer con esto? También es una pregunta muy particular porque es a costa de algo que no está consensuado, es a costa de algo en el que no se la trata como persona, porque por más que quizás hasta la mujer diga, sí, sí, quiero eso, realmente no sabe qué es lo que va a pasar porque, y pensar en esto de si siente placer o no, es lo mismo que pensar en si la mujer violada siente placer o no. Va más allá de si siente placer o no en algún momento del encuentro, de esa violación. Asimismo, otro mito o factor sexual de las culturas de aquellas comunidades en la que se practica la mutilación genital femenina y es una tradición, y que uno de sus argumentos que exponen se basa en que es necesario practicársela a las mujeres para reducir su deseo sexual o líbido para lograr mantener la fidelidad a su esposo. En cuanto a esto, la extirpación del clítoris puede realmente disminuir el líbido de las mujeres? En realidad, no. Porque por un lado está el clítoris y por otro lado la libido o el deseo de esas mujeres. O sea, a ver, yo siempre digo que sin clítoris no hay orgasmo. Y es verdad, pero lo que es importante es que el órgano sexual más importante
del ser humano, tanto de personas con vulva como personas con pene, es el cerebro. Entonces hay una cuestión hormonal, hay una cuestión de cerebro que no, o sea, excede a la existencia o no de clítoris. Eso por un lado. Por el otro, lo que se suele hacer en la extirpación de clítoris o la ablación de clítoris es extirpar lo que se llama el glande, que es solo 1/8 del tamaño total del clítoris. O sea, que todo el resto, lo que va internamente, sigue estando y se puede seguir estimulando. Es verdad que el glande es el lugar donde más terminaciones nerviosas tiene y donde es más fácil estimular para que orgasmen o para que tengan un orgasmo las personas con vulva, pero el clítoris sigue estando en el cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces se desconoce la existencia de que el clítoris es mucho más de lo que se ve. ¿El poco deseo sexual realmente puede asegurar la monogamia en un matrimonio? No, no. Eh, no, porque aparte no va por ese lado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Una infidelidad no es solo por deseo sexual. Una infidelidad puede ser por querer escapar de ahí, por salir un poco de su realidad, por amor, porque se enamoró de otra persona, sin necesidad de que esté el deseo sexual. Sabemos que en el imaginario social, en este tipo de ocasiones, es más importante que la libido de la mujer. En fin, es más importante que toda la sexualidad en sí. Los supuestos de las creencias de estas comunidades llegan a valer más que la salud sexual, física y reproductiva de ellas. Es por ello que quisiera preguntarle, ¿qué ocurre cuando las mujeres sufren violencia sexual, cuando no tienen placer y su cónyuge sí desea tener relaciones sexuales frecuentes? Bueno, a ver, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, en qué ocurre cuando las mujeres sufren violencia sexual es una cosa, cuando no tienen placer es otra, y cuando su cónyuge sí desea tener relaciones sexuales frecuentes es otra cosa. Con respecto a la violencia sexual, es abuso. Si es violación, o sea, si ella no quiere y al marido no le importa, es violación. Por más que estén en pareja, por más que estén casados y por más que haya una ley que diga que están juntos, es violación. Cuando no tienen placer, es otra cosa, ella o la mujer puede querer tener relaciones sexuales con su pareja, con su marido o con quien sea, y puede a la vez no sentir placer porque, tiene una disfunción que habría que tratar. Y con respecto a lo que es su cónyuge sí desea tener relaciones sexuales frecuentes y ella no, es lo que se llama disritmia sexual, que en realidad tiene que ver con que las dos personas involucradas en la pareja quieren distintas cantidades de sexo. Y ese es el problema de algunas parejas, en el que o están pensando en distintas cantidades. Quizás Diane Keaton estaría satisfecha con 1 o 2 y Woody Allen necesitaría 5, por ejemplo. Entonces eso es un problema para la pareja. Entonces por eso decía que son como distintas cosas, ¿no? Siempre lo importante es hablarlo, consensuarlo. Lo que pasa es, bueno, obviamente en esas culturas eso no se puede porque el que decide es el hombre. Entonces, bueno, se da todo esto de la violencia sexual. No necesariamente tiene que haber agresividad en la violencia sexual. ¿A qué me refiero con esto? Tengamos sexo, no, tengamos sexo, no, tengamos sexo, no, sí, vamos a tener sexo, bueno, está bien, vamos. Se tiene sexo, no hubo una violencia física, no hubo agresividad, pero alguien te está diciendo que no y por el lugar en el que ocupa la sociedad, el otro va a ganar esa discusión y se tiene relaciones sexuales. Que no es relación sexual en realidad, es una violación. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas y sexuales de esta violencia sexual? No hay una consecuencia psicológica
y sexual o 2 o 3. Va a depender obviamente de cada caso, pero se puede hablar de anorgasmia, que es la imposibilidad de un orgasmo, se puede hablar de vaginismo, que es que los músculos de la vagina se cierran y no permitan ningún tipo de penetración, se puede hablar de baja autoestima, o sea, de un bajón de autoestima, de depresión, intentos de suicidio, la imposibilidad de querer tener encuentros sexuales. ¿Cómo afecta esto a la lubricación de la mujer? El punto es algo muy del patriarcado y del machismo y del no conocimiento de la sexualidad. O sea, la sexualidad está muy poco estudiada y sobre todo la de la mujer. Entonces, todo esto, el desconocimiento y demás, termina en que cuando una mujer está lubricada es porque está excitada y porque está dispuesta a ser penetrada. Pero, ¿qué pasa? La lubricación es recién el primer estímulo, o sea, el primer indicador de que la mujer se empieza a excitar, o sea, de que está llegando sangre a la zona pélvica. Entonces, puede una mujer estar lubricada sin estar del todo excitada, sin querer que haya algo que hace que la penetren, sin tener ganas de estar en esa situación. Entonces, no es indicador de que si una persona como lo está lubricada, tiene ganas de tener un encuentro sexual. Hay cosas que son biológicas y que pasan. Lo que pasa es que hay algo todo atrás que juega en contra del deseo de esa mujer. En ese mismo sentido, sabemos que esta intervención deja consecuencias a corto y largo plazo, y es por ello que respecto a su sexualidad, ¿cuáles son los reales efectos de las mujeres con ablación de clítoris en sus futuras relaciones íntimas? A miedo a encuentros sexuales, un desconocimiento de su vulva, un rechazo a su propia vulva, porque está mutilada, porque no es como cuando nació, y una mujer o una persona con vulva que no está conectada con su vulva, le puede costar mucho disfrutar de la sexualidad, ¿no? Porque vive a su vulva como algo que no es parte de su cuerpo. ¿Qué problemas sexuales trae consigo la mutilación genital femenina? Volvemos a lo que había dicho el clítoris, ¿no? Esto de el glande del clítoris es una parte, es un octavo del clítoris, pero es la parte que más siente. Y por la que mediante su estimulación es más fácil que una mujer orgasmee. O sea, yo cuando digo orgasmear es tener un orgasmo. Quizás va a tener que readecuarse o conocerse nuevamente para poder sentir placer, poder disfrutar. Pero bueno, hay todo un montón de cosas en el medio que son muy graves y que va a tener que superar para poder disfrutar de unas futuras relaciones sexuales o encuentros sexuales con alguien con quien ella realmente desee. Bueno, creo que finalmente podemos deducir que muchas razones o justificaciones de estas culturas conllevan a aumentar esa desigualdad de género, donde solo es la opinión del hombre la única que debe ser oída, y que representa un concepto que ya hemos manejado en este canal, en el cual se basa la mayoría de comunidades, y es el androcentrismo. Esperamos que este podcast sea de gran utilidad para dar otra perspectiva hacia la sexualidad de la mujer en sí. Al parecer, aún nos faltan muchos esfuerzos y un cambio real para que este tema deje de ser un tabú y se comprenda que la mujer también puede y debe tener la oportunidad de una salud sexual sana y placentera. Y sobre todo, muchas gracias a nuestro invitado Nicolás Tarazona por brindarnos sus conocimientos en este tema tan importante para la mujer. Esto es todo por hoy, gracias por escucharnos, hasta la próxima y adiós. Y no se olviden, síganos en nuestra página de Facebook En Contra de la Ablación Femenina o MGF y nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Hasta la próxima.